Hola, soy Juan de Dios Trujillo, técnico del CADE de Loja. Como todos sabéis, los Centros Andaluces de Emprendimiento pertenecen a la Fundación Andalucía Emprende, una fundación pública andaluza que está adscrita a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. El objetivo de hoy es haceros llegar un webinario que consideramos que puede ser muy interesante para la comunidad emprendedora. Vamos a entrar en materia. Para empezar, lo que voy a hacer es minimizar el vídeo, porque como veis así podremos ver mejor la presentación. El objetivo de esta actividad, como no podía ser de otra forma, es la de intentar haceros llegar contenidos que puedan ser de utilidad o de interés a la comunidad emprendedora. Antes de entrar a hablaros de la temática de la metodología Lego Serious Play, lo que sí nos gustaría es haceros llegar, a aquellos que no lo conozcáis, la plataforma Somos Emprende Network. Es una plataforma colaborativa que se ha impulsado desde Andalucía Emprende y que se ha convertido en una enorme comunidad digital del emprendimiento. Sí, ya no solo por lo que puedas obtener de la plataforma, sino por todo aquello que puedes aportar y de alguna manera enriquecerte con todo lo que se genera en una comunidad colaborativa en el que se establecen un montón de sinergias. Nosotros solo queremos animarte, invitarte a que a través del enlace que te ponemos aquí, entres, te registres y saques todo el partido que puedas, pero también te pedimos que intentes aportar todo aquello que tú consideres que es de interés a esa comunidad del emprendimiento. Sin más, vamos a entrar en lo que sería el tema de hoy o el tema del webinario de hoy. Lo primero es comentaros que sí es verdad que a la hora de elaborar el webinario, pues, es verdad que hay una serie de dudas que me surgen porque, claro, es una metodología, la metodología Lego Serious Play es una metodología que tiene una parte práctica y de realización en grupo que no se adapta mucho al medio en el que, bueno, en el que nos estamos desenvolviendo hoy, ¿no? Para exponerla. Esto sería un poco el ejemplo, a lo mejor sería, no exactamente igual, pero sería como si, ¿no? Como si a un mago tú le dices que en vez de hacerte el truco, pues te lo cuente. Porque claro, es verdad que tenemos un componente de uso de las piezas, de mostrar nuestras construcciones a los demás, de compartirlas con los demás, que, pues bueno, el medio digital no es el más adecuado. Pero claro, por otra parte, me surge también, me surge esa inquietud, de alguna manera, esa iniciativa, ¿no? de decir, bueno, pero es que todas las mimbres, toda la filosofía que hay detrás de esta metodología es muy interesante. Y no solo ya que sea interesante, sino que en el momento actual que estamos viviendo, pues yo creo que se adapta perfectamente o nos podría aportar muchas cosas que pueden ser de mucho interés, ¿no? Yo lo que voy a intentar con este webinario, como os podéis imaginar, no podemos hacer un recorrido ni completo ni de alguna manera profundo, pero sí que voy a intentar transmitiros que toda esa filosofía puede servirnos de mucho en el momento en el que estamos viviendo. Voy a intentarlo, ¿no? Voy a contar la historia de tal forma que espero que al final entendáis un poco o yo haga llegar ese sentido que planteo de ahora al principio, ¿no? Lo primero sería simplemente definir, ¿no? Definir qué es o en qué consiste Lego Serious Play, ¿no? Y yo me quedo con esta definición. Es una metodología que fomenta el pensamiento, la comunicación, la solución de problemas y la toma de decisiones. Y claro, mucho me podríais decir, pues esta definición puede servir para otorgársela a Lego Serious Play y para otorgársela a una calculadora. Y podéis llevar razón, ¿no? Pero vamos a ir desgranando poco a poco a lo largo del webinario esta definición, ¿vale? Cuando hablamos de su objetivo principal, ¿no? Cuando ya vamos profundizando un poco y ya vamos adaptándonos un poco a lo que es Lego Serious Play, ¿no? Y en ese objetivo principal, ¿no? Como veis ahí os he puesto eso, que lo que se persigue es el desarrollo, la transformación y la mejora de la empresa basándose en las piezas de Lego.
Y aquí os he puesto una imagen que se corresponde con una de las herramientas que componen esa metodología, ¿vale? Empezamos, o a mí por lo menos siempre me gusta, siempre que hay posibilidad, ¿vale? Me gusta empezar por saber dónde están las fuentes primigenias, ¿no? Y por eso yo os pongo aquí, no quiero que lo entendáis como una especie de propaganda comercial de ninguna empresa, pero os pongo aquí el enlace directo a la página oficial de LEGO Serious Play, ¿vale? Que esa página oficial pues la tenéis, como veis, en el enlace propio de la empresa. No vamos a entrar mucho en esto, que sí podríamos entrar, pero no vais a encontrar este enlace cuando entramos o cuando queremos acceder desde el portal que hay habilitado desde España, ¿vale? Este enlace lo vamos a encontrar, este en concreto es desde Estados Unidos. Eso quiere decir cosas y quiere decir dónde hay más implantación, de esta metodología, ¿vale? Porque es una metodología que, aunque creamos que es nueva, tiene una larga historia y hay sitios en los que su implantación pues lleva ya muchos años, ¿de acuerdo? Pero bueno, eso sería para otro materia, para otro webinario. A ver si nos deja, bueno, como veis, ¿veis? Como veis, nos ha enlazado a la página. Pero bueno, esto yo prefiero que ya cada uno luego lo vea de forma personal, ¿de acuerdo? Empezamos por las raíces, para que entendamos perfectamente el impacto o la importancia que la metodología en sí tiene en el ámbito empresarial. Porque no olvidemos que, bueno, que mucha gente puede pensar que esto es un juego de niños. Pero fijaros, yo he querido traeros aquí estas dos imágenes porque creo que son fundamentales. Sí, en esta imagen, como veis aquí, en esta fotografía, tenemos al dueño de la empresa, ¿vale? Kjell Kirk Christiansen, y a uno de los dos profesores que están en el origen de la metodología, que es John Ross. Además, esta fotografía es propiedad suya, de John Ross, ¿vale? Y esta fotografía se remonta a los orígenes de lo que es la metodología LEGO Serious Play. Y os he querido poner aquí otra fotografía para que veáis de dónde nace. No vamos a entrar tampoco aquí a explicaros mucho, pero sí que os quiero contar que esta escuela de negocio, que está en Lausanne, Suiza, probablemente sea una de las mejores escuelas de negocio que hay a nivel mundial, ¿vale? Y fue aquí, que como os podéis imaginar, en esta escuela de negocio, que es una de las mejores escuelas de negocio del mundo, colaboran con las mejores empresas de Europa, y como no podía ser de otra manera, LEGO colabora con esta escuela de negocio. Aquí fue donde empezaron a investigar esa metodología. Y en un área que considero que es importante destacarla, en el área de estrategia empresarial. Es muy interesante que sepáis que el origen de esta metodología está en profesores que estaban estudiando en profundidad qué pasaba con la estrategia empresarial, ¿vale? No entro en más. En esta fotografía que os pongo, bueno, en esta diapositiva, más que fotografía, os intento de alguna forma presentar a los personajes de la historia, ¿vale? Ya conocemos a John y este era su compañero, Bart, ¿vale? Que son los dos profesores que en esta escuela de negocio que os he mostrado antes estaban investigando en profundidad qué estaba pasando con la estrategia empresarial. Pues, sabéis, todos los que sois más afines a las disciplinas relacionadas con el mundo empresarial, sabéis que el área de la estrategia empresarial es un área de las duras, o de las, como se podría decir, de las que vertebran, ¿de acuerdo? Pues ellos estaban estudiando eso, estaban estudiando qué pasaba con el tema de la estrategia empresarial, ¿de acuerdo? Y el dueño de la empresa Lego, ¿vale? Que colaboraba, no con ellos, sino con la escuela de negocio, también estaba preocupado por el tema de la estrategia empresarial, ¿de acuerdo? Ya lo veremos ahora un poco más adelante. Luego a estas dos personas que os pongo en este lado,
tanto Per como Robert, son dos personas que tienen mucho, o podríamos decir que son fundamentales para que hoy en día la metodología haya tomado el cariz que ha tomado, que os puedo decir que se ha convertido en un negocio que mueve millones, ¿vale?, de euros, ¿de acuerdo? Y que sin ellos yo creo que no se podría haber llegado ahí. Y de hecho aquí os pongo un libro que ellos dos escribieron en el que recogen un poco tanto el recorrido de la idea, tanto a nivel teórico como también el recorrido de la idea a nivel más empresarial, ¿vale? Bueno, ahora diréis, bueno, ¿y a qué viene esto? Si ha dicho que no va a hacer publicidad de Lego. Porque yo creo que es fundamental que no olvidemos que Lego es una empresa familiar, ¿vale? Y que eso va, creo, a ser una de las cosas fundamentales o determinantes para que se desarrolle Lego Serious Play. Esto estamos aquí podemos ver perfectamente las 3 generaciones de Lego. Y este niño que veis aquí es, a ver si, ¿vale? Este niño es este. No lo olvidéis, este niño es este. Y yo me gustaría que os quedarais con algo, ¿vale? Uno de los, como podría decir, el eslogan de Lego, ¿no? Que dice, si lo puedes imaginar, lo puedes construir, ¿vale? Y ahora continuemos con este personaje, con este que tenemos aquí. La tercera generación de una empresa familiar, no lo olvidéis, con una trayectoria, pues bueno, yo no quiero, sí, podríamos entrar en todo lo que significa Lego como empresa. Os doy algunas pinceladas. Probablemente sea una de las empresas más estudiadas del mundo, estudiadas, ¿eh? Y bueno, podría contar más anécdotas, pero si no, no nos da tiempo a tocar un poco la materia que tenemos planteada en el webinario. Fijaros, este hombre, ¿eh?, este hombre lo que se planteaba era encontrar una metodología, ¿vale?, o una técnica que le permitiera facilitar las reuniones y mejorar la comunicación para resolver los problemas. ¿Cuáles eran los problemas que él se encontraba? Principalmente se encontraba problemas de que no había imaginación, no había innovación a la hora de plantear la estrategia. Claro, y este hombre decía, ¿cómo puede ser que nosotros seamos una empresa que lo que vendemos es, si lo puedes imaginar, lo puedes construir, y que a la hora de ponernos a hacer estrategia empresarial no tengamos la capacidad de innovar o de introducir esas innovaciones que necesitamos para adaptarnos al mundo en el que nos estamos desenvolviendo? Porque no olvidéis que hubo una época en la que Lego estuvo a punto bueno, no vamos a decir de la quiebra, pero sí que lo pasó francamente mal. Este hombre, ¿no?, con una trayectoria de una empresa familiar, en el fondo creía en lo que estaba haciendo, creía en lo que su empresa estaba desarrollando. Y eso era lo que él vía. Él vía cómo sus productos en manos de los niños generaban esa potencialidad, esa creatividad y sobre todo esa pasión. Cuando vemos a los niños manejando las piezas de Lego, ¿eh?, no podemos entender cómo puede haber tanta riqueza a la hora de presentar o de realmente generar soluciones, ¿vale? Eso él lo estaba viendo y decía, bueno, ¿cómo puede ser que yo o mi empresa estemos vendiendo eso y luego no seamos capaces de desarrollarlo en el día a día de nuestra estrategia empresarial, ¿vale? Él creía en eso, él creía en que de verdad puede haber un talento y que ese talento puede salir y puede ser aportado a la empresa. Esta imagen que os pongo aquí es para que veáis un poco que el Lego se ha convertido en algo con unas dimensiones extraordinarias. Esta imagen es de un artista que se dedica a hacer su escultura con piezas Lego, ¿no? Y bueno, no tiene nada que ver con Lego, es decir, no es un trabajador de Lego ni nada de esto, ¿de acuerdo? Pero yo me quedo con esto. Es decir, fijaros cómo la filosofía que había detrás de este hombre, él pensaba y él creía,
que había un gran potencial dentro de la empresa, habría un gran potencial que no se ponía de manifiesto. Y que las personas, y que esas personas, esos trabajadores, eran los principales, eran el principal elemento para resolver cualquier problema complejo que hubiera dentro de una empresa. Fijaros dónde, sí, o qué filosofía tan potente, ¿no? En el que él entiende que la mayor fuerza que puede haber en una empresa está dentro de sus trabajadores y que son ellos los que, primero, tienen la capacidad de hacerlo, pero además es que quieren hacerlo. Ahora, hay que articular las fórmulas. Esto es fundamental porque, bueno, no tengo que poner ejemplos de cómo en situaciones complejas lo que normalmente las empresas hacen es utilizar la herramienta del despido, ¿no? Pues este hombre no se planteaba eso. Este hombre lo que se planteaba es que si hay algún sitio donde realmente puedo encontrar las soluciones de mi empresa, es en mis trabajadores. Sí, yo me quedaría un poco con esa filosofía, como simplemente cuando ese es tu principio, algo bueno tiene que salir, ¿no? Algo bueno tiene que salir. Bueno, podríamos hablar mucho de esto, incluso el que conozca un poco cómo evolucionó Lego podría criticarme que Lego, para salir de su situación compleja, lo que hizo fue traer a un CEO externo que a lo mejor no cuadra mucho con la filosofía que este hombre estaba vendiendo, pero lo que sí os digo es que en el origen de la metodología estaban esos principios. Estaban esos principios, pero es que esos principios también estaban en los profesores que os he puesto al principio, ¿vale? Por eso os digo que en el momento en el que estamos, ¿no? En el momento en el que estamos, que mucha gente se plantea, ¿no? O que mucha gente se plantea los ERTE y este tipo de situaciones como una oportunidad para deshacerse de sus trabajadores o todo este tipo de cosas, bueno, pues a lo mejor habría que plantearse que la solución a los problemas o la solución a la mejora de esa empresa está en sus trabajadores, ¿vale? Bueno, vamos a entrar ya un poco en todo lo que es esas mimbres que yo he dicho, y yo le he llamado la ciencia que respalda la metodología Lego Serious Play, ¿vale? Que en realidad lo podéis llamar ciencia, principios, áreas de conocimiento, como queráis, ¿no? Y cómo vamos a ir de alguna manera dividiendo esas diferentes áreas sin entrar mucho, porque cada una, ahora veréis como cada una de esas áreas serviría para hacer un webinario completo en base a ese área de conocimiento, ¿no? Como no puede ser de otra manera, tenemos que empezar por el juego, porque en el fondo, Lego es un juguete, es un juego. Pero fijaros, yo no voy a entrar mucho aquí, pero bueno, aquí no he querido siquiera introducir el concepto de gamificación, o el de ludificación, pero ni que deciros tiene la importancia de esos conceptos en el mundo empresarial de hoy. Yo he puesto aquí la referencia a un libro, que este libro es antiguo, pero en el que ya se recogía cómo las mejores compañías estaban utilizando estrategias de juego para intentar conseguir eso que tantos persiguen, que es la innovación, ¿vale? Y yo siempre me quedo con eso, ¿no? Simplemente, aunque hay tantísimas cosas que podríamos hablar aquí en este área de conocimiento, yo me quedaría con eso, y es que probablemente el juego sea esa característica o esa capacidad fundamental en la que somos o la que nos ayuda a aprender, ¿eh? Y a relacionarlos con los demás. El ejemplo, no sé, podríamos poner miles de ejemplos, ¿no? Pero cómo cuando vemos a los niños jugando, vemos que hay una pasión y cómo se ponen en práctica muchas, de las estrategias que después van a tener que aprender como personas. Por dejar alguna cosa aquí como ancla, ¿no? Todo lo que es el tema del roleplay y de cómo podemos utilizar el roleplay para mejorar muchas facetas, muchas áreas de nuestra vida personal y profesional, ¿vale?
Y fijaros, nos quedamos con esto. Es algo que se le atribuye a Platón. Puedes descubrir más sobre una persona en una hora de juego que en un año de conversación. Pues simplemente con esta de alguna manera, reflexión, os traigo sobre la mesa lo que puede aportar una hora de juego con Lego Serious Play, ¿vale? Bueno, pasamos a otro gran área de conocimiento, o a otra, ¿vale? Que es el uso de las metáforas. Sí, Lego Serious Play nos va a permitir trabajar con las metáforas de una manera brutal, brutal. Yo aquí, bueno, he querido un poco hacer una definición más, ¿cómo se dice?, más académica de lo que es la metáfora, ¿no? Y cómo, pues bueno, la metáfora la utilizamos para eso, para embellecer el lenguaje, pero esto es lo importante. Nos ayuda a comunicarnos y esto, sobre todo, a profundizar en la comprensión, ¿vale? Cuando yo hablo de forma metafórica, estoy dando algunos pasos más a la hora de comprender cómo yo interpreto una realidad, ¿vale? Os pongo aquí algunos pequeños ejemplos. ¿Veis? Esto es una construcción con piezas Lego, pues de un pequeño cocodrilo, ¿vale? Pero ¿qué pasa si esta construcción, en vez de considerarla un pequeño cocodrilo, lo consideramos que es un cliente enfadado? O que es un jefe agradable pero peligroso. Eso es, para que veáis vosotros, eso es una de las cosas fundamentales cuando utilizamos las construcciones. Porque yo, es decir, no me planteo la construcción, es decir, las construcciones se plantean, en Lego Serious Play se plantean como que son el reflejo de algo. Es decir, a todo el mundo se le pide que construya, es decir, constrúyeme esto, ¿vale?, que refleje esto. Por ejemplo, constrúyeme a tu cliente ideal, ¿vale? Y entonces, aunque no queramos, eso se va a convertir en una metáfora, ¿vale? ¿Cuánta interpretación hay si yo pido, constrúyeme a tu cliente y tú me construyes esto? ¿Eh? ¿Cuánto hay ahí detrás? Analicemos qué es lo que me estás diciendo o qué es lo que me intentas transmitir con eso. Y aquí os pongo un ejemplillo que queda todavía más claro, ¿no? Sí, esta construcción sería, ¿no?, ante la solicitud o cuando tú le pides a alguien, constrúyeme, o hazme la construcción, o hazme una construcción que refleje cuál es tu proyecto, ¿vale? Y esta construcción es la que se presenta sobre la mesa. Fijaros, yo he puesto aquí un poco en plan también de broma, ¿no? Pero dice, bueno, esta es la construcción de mi proyecto y dice, y lo que no acabo de entender es por qué no funciona mi modelo de negocio, ¿vale? Pues a lo mejor aquí está la clave. Y esto nos va a llevar a la reflexión, ¿de acuerdo? Hay aquí ¿no?, algo que se le atribuye al gran filósofo español Ortega y Gasset, ¿no?, que dice que la metáfora probablemente es la potencia más fértil que posee el hombre. Y os dejo aquí otra imagen, ¿no? Sí, otra imagen cuando tú le pides a alguien que te diga cuál o cómo, que haga una construcción que refleje cómo se siente, ¿no? Y te presenta algo como esto, ¿no? Y añadido a esto te dice, algo me impide desplegar todo mi potencial y volar tan alto como yo me merezco, ¿vale? Bueno, podríamos analizar muchas cosas, podríamos ver muchas cosas, pero lo que sí os puedo garantizar es que eso va más allá. Estas construcciones van más allá de un lenguaje simple, sino que hay mucha interpretación de lo que tenemos detrás de cada construcción, ¿de acuerdo? Bueno, otra de las grandes áreas. Aquí no me he podido resistir a introducir el término del storytelling, la narración de historias. Nadie me podrá poner en duda que utilizando la metodología Lego Serious Play se consigue que todo el mundo cuente su historia. Os lo puedo asegurar. Hasta la persona que consideréis que no ha hablado en su vida, os puedo garantizar que cuenta la historia. Pero hay algo más que es muy interesante y es que nos iguala. Lego nos permite utilizar un lenguaje común para que lo entendáis. Imaginaros que a nosotros nos dicen que nos pongamos a expresarnos de forma poética y nos lo dicen y nos ponen al lado de Antonio Gala. Pues ¿qué puede pasar? Bueno, si empiezo yo, a lo mejor
empiezo con algún tipo de poesía que me sepa y tal y cual, pero si empieza Antonio Gala, como os podéis imaginar, cuando él termine yo voy a decir, mira, yo a esto no juego, porque la habilidad, los recursos, las herramientas que tiene uno y que tiene otro hacen que no estemos en igualdad. Pero cuando nos dan los mismos ladrillos y nos dicen que construyamos, tenemos las mismas herramientas para expresarnos. Esa igualdad hace que la gente se sienta segura a la hora de expresarse. Y eso va a ser fundamental. Yo aquí os he puesto una pequeña descripción de lo que sería, cómo se utiliza la historia en el tema empresarial. Yo ahí no voy a entrar siquiera. Es decir, ¿qué está significando todo lo que es todo ese área de conocimiento que hay alrededor del storytelling? Bueno, ahí el que tenga ganas tiene donde profundizar. Pero nos quedamos con esto, que se le atribuye a Aristóteles. La habilidad de exponer una idea es tan importante como la idea en sí misma. No nos olvidemos. Y la metodología Lego Serious Play nos va a ayudar a exponer esa idea, ¿vale? A sacar esa idea de la mejor manera posible. Aquí resoplo un poco porque entramos en yo he puesto aquí dos conceptos y a dos autores, pero entramos en todo lo que es la psicología del aprendizaje. Y aquí hay mucha tela que cortar. Pero yo quería traerlo, yo quería ponerlo porque Lego lleva muchísimo tiempo trabajando esto, trabajando para que os quedéis, para no entrar en profundizar demasiado y en complicar demasiado esto, hablamos de que se parte de una cosa. Sí, se parte de esta filosofía del aprendizaje en la que se entiende que el mejor aprendizaje se consigue cuando tú lo construyes. Sí, esto es como las prácticas. Sí, para que realmente haya un aprendizaje verdadero, sí, debe haber una práctica. Debe haber una práctica. Si no, difícilmente se llegará a un nivel de aprendizaje lo suficientemente profundo. ¿De acuerdo? Y en eso consiste el constructivismo y el construccionismo, ¿vale? Con sus matices, ¿vale? Yo los he traído los dos porque Lego tiene un área que es Lego Educación y ellos llevan muchísimo tiempo trabajando a partir de esta filosofía. Es decir, el aprendizaje se construye. Y si nosotros somos capaces de darle a las personas los instrumentos más adecuados para que construyan su aprendizaje, conseguiremos por supuesto que ese aprendizaje sea mucho más significativo. Y yo no he podido evitar traer un poco esta reflexión que nos deja Piaget, ¿vale? Y fijaros, dice, el objetivo principal de la educación en las escuelas debe ser la creación de hombres y mujeres capaces de hacer cosas nuevas, no simplemente repetir lo que otras generaciones han hecho. Hombres y mujeres creativos, inventivos y descubridores, que pueden ser críticos y verificar y no aceptar todo lo que se les ofrece. Como puede ser que nos escuche mucha gente, bueno, pues esto puede ser una definición de emprendedor, ¿no? Y esa definición de emprendedor, es decir, ojalá nuestras escuelas se creyeran de verdad que lo que tienen que hacer o lo que tienen que intentar conseguir es crear emprendedores, ¿vale? Este es el otro autor, ¿vale? Que, como os comento, es decir, no podemos entrar en profundidad en cada una de las áreas porque sería algo, bueno, que nos llevaría, bueno, horas, días y años, ¿vale? Pero fijaros, Simon Pepper era matemático, ¿vale? Y él tenía ese dilema, el dilema de cómo hacer que la gente sintiera pasión por aprender de las matemáticas y hacer más fácil el aprendizaje de una disciplina tan compleja, ¿vale? Y os he dejado aquí estas dos citas, ¿vale? Esta es increíble, ¿no? Dice, aprendemos mejor haciendo, pero aprendemos todavía mejor si combinamos nuestra acción con la verbalización y la reflexión acerca de lo que hemos hecho. Eso es exactamente lo que se plantea cuando en la metodología Lego Serious Play tú le pides a alguien que te construya algo. Tú le pides a alguien, constrúyeme el modelo de tu cliente ideal. Constrúyeme el objetivo que
te gustaría alcanzar, ¿vale? Y además de que lo está construyendo, lo está verbalizando y además está reflexionando acerca de eso. Sí, la potencia que eso nos da es increíble, ¿vale? Bueno, continuamos, porque si no nos da tiempo a tocar todos los aspectos que tenemos planteados para este webinario, ¿vale? Otra área de conocimiento bueno, que yo he reflejado aquí, o he intentado reflejarla con 3 pequeñas imágenes, pero aquí hay mucha tela que cortar, ¿vale? Esta imagen es fundamental. Es decir, la conexión de las manos con la mente, eso es una de las cosas, uno de los pilares básicos de la metodología Lego Serious Play. Los humanos nos hacemos humanos en gran medida por esa habilidad manual que tenemos, ¿vale? Y eso quiere decir mucho. Eso quiere decir mucho porque hay mucha gente que dice que si no implican las manos, realmente no hay una implicación tan profunda como si las manos están implicadas en algo. Esto es como el virtuoso de cualquier instrumento musical, ¿no? Donde las manos son fundamentales, ¿vale? Pero no solo eso, es decir, en neurociencia hay mucha investigación en relación a lo que es que realmente para conseguir resultados potentes debemos intentar diseñar estrategias en las que entre tanto nuestro hemisferio izquierdo como nuestro hemisferio derecho, ¿vale? Y en la que de alguna manera estén implicados esos 3 niveles de conciencia que podríamos dividir, ¿no?, entre el cerebro más instintivo, el cerebro más emotivo y el cerebro más racional, ¿vale? Y os vuelvo a decir, no es que Lego Serious Play consiga esto de forma por arte de magia, sino que dentro de sus principios, y ya no os cuento nada con dentro de sus principios, ayuda a que esto sea de alguna manera así, ¿no? Luego tenemos la teoría del flow, que tanto ha aportado, es decir, porque en un principio la teoría del flow puede parecer una cosa muy simple, pero al final todo el mundo la está teniendo presente cuando diseña algo. Es decir, no tiene sentido diseñar nada en lo que no seamos capaces de arrastrar toda la pasión que una persona puede tener ahí. Y ahí no os quiero contar. Es decir, todo lo que hay alrededor de ya no vendemos productos, ya creamos experiencias, esto hay que tenerlo muy en cuenta, ¿vale? Os voy a poner esta gráfica, porque esta gráfica resume muy simplemente qué sería lo que tenemos que tener en cuenta cuando diseñamos algo. Es decir, cuando diseñamos algo y perseguimos ese objetivo, que ese algo se convierta en una experiencia o en un aprendizaje óptimo, ¿vale? Y ahí tenemos que diseñarlo de tal forma que el nivel de complejidad vaya subiendo a la vez que va subiendo nuestra capacidad o nuestra habilidad para afrontar esa tarea, ¿vale? Y si conseguimos eso, al final conseguiremos estar en ese canal de experiencia óptima que es tan importante por una razón muy sencilla, y es porque si nosotros estamos en ese canal, estaremos realizando actividades que nos permiten, entre otras cosas, ser más felices. Y no os quiero decir tampoco, o es lógico entender, que nos permiten ser más felices, pero nos permiten aprender más, ¿vale? Yo hay algo que este es el autor de la teoría del flujo, ¿vale? Que como veis el apellido es un poco impronunciable, pero bueno, nos quedamos con Mihail, ¿vale? Y fijaros, yo me quedo con algo que él dice, pocas cosas son más tristes que encontrarse con una persona que sabe exactamente lo que debe hacer, sin embargo, no puede reunir la energía suficiente para hacerlo. Fijaros. ¿eh? Sí, y aquí lo importante no es tanto saber lo que tienes que hacer, sino que te den la herramienta o que te den la posibilidad de llevar eso a cabo, ¿vale? Bueno, entramos en otra gran área, ¿no? En todo lo que es el área de la imaginación, la creatividad y la innovación. Y ahí, pues, bueno, no tengo yo que poneros ejemplos de cómo eso cada día es más importante en el mundo empresarial.
Pero fijaros, yo me quedo con esto, ¿no? Cuando hablamos de lo que sería imaginación estratégica, sí, esa imaginación que necesitamos para plantear las estrategias que nos van a permitir, afrontar, afrontar esos problemas, entre comillas, o esos retos para conseguir ser más innovadores. Y nos dicen los que saben de esto, que la innovación estratégica solo se consigue si realmente trabajan los tres tipos de innovación, de imaginación, perdón. Lo que sería la imaginación descriptiva, que es simplemente nuestra capacidad para describir la realidad o para hacer una construcción, no lo olvidéis, para hacer una construcción que describa la realidad, para hacer el pequeño cocodrilo que nos describía a nuestro cliente, ¿vale? Luego está la imaginación creativa, que es aquella un poco que sería la típica de lo que todos tenemos por creatividad, ¿vale? Y luego está la desafiante. La desafiante es cuando no solo eres innovador o introduces innovaciones en algo o introduces cosas nuevas sobre algo, sino que de alguna manera tu planteamiento desafía el status quo existente. Perdón. Y aquí os acordáis que os decía que recordarais el lema de la empresa Lego, ¿no? Que nos decía, si lo puedes imaginar, lo puedes construir. Yo me he permitido la licencia de cambiar imaginar por soñar, ¿no? Y dice, si lo puedes soñar, lo puedes construir. Fijaros, esto es una especie de, ¿no?, del truco de magia que habíamos hablado antes, pero cómo la herramienta nos va a permitir trabajar con un elemento tan fundamental como va a ser nuestra imaginación. ¿De acuerdo? Bueno, otro gran área como es el tema de los escenarios en 3D. ¿Veis? Como esto que os he puesto aquí es la imagen, ¿vale?, del resultado del trabajo en un taller, y veis cómo las construcciones se han ido acumulando y al final tenemos lo que podríamos considerar como una maqueta de esa realidad que nos hemos puesto a construir entre todos. Y fijaros la importancia que tiene esto, es decir, porque realmente los humanos somos seres preparados para trabajar en 3 dimensiones, ¿vale? Pero normalmente o trabajamos en una dimensión, que sería la dimensión de leer lo que hay escrito en un papel, o trabajamos en 2 dimensiones, que sería un poco esto, ¿no? Con esos dibujos, ¿vale? Pero es que la metodología Lego Serious Play nos va a permitir trabajar en 3 dimensiones, y no solo trabajar en 3 dimensiones, sino manipular aquello que hemos construido. Esto es como cuando nos enseñan la maqueta de la urbanización donde vamos a comprar el chalet, pero además nos permiten que cambiemos, que agrandemos las calles, que las achiquemos, que veamos dónde pueden estar los jardines, en fin, esta historia. Pero ahí, fijaros, ahí esa potencia está está reforzada no solo con el hecho de la construcción en 3 dimensiones, sino con el poder manipular esas construcciones que creamos, ¿vale? Y bueno, todo lo que es pensamiento visual y todo lo que está aportando el design thinking y todo este tipo de historias al mundo empresarial, yo no lo tengo que contar, porque hay publicaciones a porrillo. Pero todo va por ahí, es decir, todo va por ahí en el sentido que hablábamos antes. Es decir, si yo quiero realmente resultados cada vez más potentes, tengo que implicar la mayor parte de mi cerebro, ¿vale? Y esa mayor parte de mi cerebro, si no pasa por el 3D y se queda en el 1D o en el 2D, será muy complicado, ¿vale? Ya vamos terminando. Otro aspecto a tener en cuenta: los sistemas complejos y los principios guías simples. ¿Os acordáis que al principio, cuando empezábamos a hablar, os hablaba de que estos profesores estaban dándose cuenta que la estrategia empresarial, como estaba enfocada, y lo que era un poco la cultura de la estrategia empresarial, estaba teniendo muchos fallos? Es decir, la estrategia empresarial no estaba dando los resultados que se espera que tuviera. Porque imaginaros que eso sería una disciplina o un área de conocimiento con una trayectoria en tiempo y en estudios inmensa, pero ellos se daban cuenta que era muy difícil que la estrategia empresarial tuviera un efecto sobre un efecto real y de mejora sobre lo que es
la actividad de la empresa, ¿vale? Y probablemente eso se debe, entre otras cosas, que habrá muchos factores, a que estamos en entornos complejos. La estrategia empresarial, estamos hablando de finales del siglo pasado, principios de este siglo, y la estrategia empresarial había intentado establecer normas estrictas que nos permitieran conseguir los objetivos que nos planteábamos. Pero ¿qué estaba pasando? Pues eso servía en ambientes donde el control y todo lo que implicaba los factores que intervenían sobre algo eran controlables. Pero en un mundo como en el que nos encontramos ahora, es casi imposible establecer una estrategia marcada y estricta, o más que estricta, como si dijésemos muy encorsetada, porque te vas a encontrar con problemas que si tú los dejas en manos de esa estrategia cerrada, no los vas a poder resolver, ¿vale? Y aquí os he puesto una imagen, ¿vale?, de cómo Lego Serious Play nos permite crear esos entornos complejos con ese montón de conexiones que al final lo que nos van a permitir es tener una visión de la realidad que es más parecida a lo que nos encontramos en nuestro día a día, ¿vale? Porque estas conexiones que veis aquí, que esto parece que ya se ha convertido en un laberinto, esas conexiones que podemos ver entre las diferentes construcciones que componen este escenario, ¿vale?, al final nos van a enriquecer mucho. Es decir, cómo un elemento o un factor está influyendo en otro factor. ¿Veis? Todo eso es algo que es muy importante en la metodología del Lego Serious Play, ¿vale? Fijaros, es decir, la realidad o el ecosistema en el que se encuentran nuestras empresas, bueno, aquí lo hemos traducido al castellano, ¿no?, que es pica o buca, ¿no? Pero es esa, es volátil, incierta, compleja y ambigua. Y si podéis apreciar en la imagen, sí, el tipo de liderazgo que se le pide a las personas que tienen que interactuar con este tipo de realidades es visión, implicación, confianza y apertura de mira, ¿no? Pues este tipo de características o estos valores que tenemos aquí, pues son algo que desde la metodología del Lego Serious Play podemos abordar, podemos abordar, como hemos visto antes, con estrategias de este tipo, ¿de acuerdo? Que al final nos van a dar eso que se llama principios guías simples. Es tan sencillo como simplemente elementos que de alguna manera nos marcan por dónde debemos ir, pero no nos dan un documento en el que o lo sigues, ¿eh?, o si no eres capaz de seguirlo, pues para. No, es decir, nos dan como nuestra visión, nuestro objetivo, pero no nos marcan al detalle cada paso que tenemos que dar, porque muchas veces lo que va a pasar es que nos vamos a encontrar con entornos donde esto está así. Y si tú quieres decir, es como si te hubiesen dado un plano, te dan el plano de una ciudad y te dicen que tú tienes que llegar de A hasta B. Y resulta que en ese plano de la ciudad no han tenido en cuenta que todo está en obra, ¿vale? Pero a ti te dicen que ese es el único camino, ¿vale? Mientras que en una estrategia con una orientación de principio guía simple, tu objetivo es llegar a B, pero no te digo exactamente cómo tienes que hacerlo, porque no soy capaz de decirte al detalle cómo puedes llegar ahí, ¿vale? Oh, vale, bueno, aquí simplemente, ¿vale? Bueno, ya para finalizar, lo que sí os quería un poco era hacer una especie de pequeño resumen, o bueno, consejo, como le queráis llamar, ¿no? Y os digo eso, ¿no? Dicen, en un mundo cada vez más digital, no olvides usar tus dedos, ¿no? ¿Para qué? Para realizar construcciones con un profundo sentido, base de las historias que nos van a permitir crear una visión generadora de confianza, el compromiso y la apertura de mira necesarias para afrontar ese mundo en el que estamos inmersos. ¿Veis? Esta es la famosa tostadora, perdón, de Lego Serious Play. Es decir, si somos capaces de ¿eh? Hacer construcciones que tengan un sentido profundo, nos permitirá crear las historias necesarias para generar esa visión, esa confianza y ese compromiso
que nos van a permitir afrontar, permitir afrontar este entorno tan complejo. Y si este entorno tan complejo, como hemos puesto aquí, le añadimos la situación o lo ponemos en la situación en la que estamos viviendo ahora mismo, con el tema de la irrupción de este elemento como el COVID-19, todavía fijaros si podríamos añadirle a este entorno VICA un elemento como sería el impacto, y cómo determinadas cosas tienen un impacto que nunca habíamos podido pensar que lo tuvieran, ¿de acuerdo? Ojo, no es que yo esté intentando aquí convencer de que la metodología Lego Serious Play, perdón, a ver si somos capaces de cerrar esto, ¿eh? que la metodología Lego Serious Play es la panacea de las cosas. Pero fijaros, yo lo que os decía al principio cuando empezábamos era que de alguna forma esos mimbres que sostienen esta metodología creo que son muy adecuados para ayudarnos a interpretar, a saber desenvolvernos mejor o de alguna manera a saber afrontar la situación en la que estamos de una manera con más recursos, ¿de acuerdo? Esa es la idea. Un poco yo creo que al final, si hemos conseguido tener una visión de la realidad en la que entendemos esa complejidad y entendemos que la forma de interpretarla pues, nos va a ayudar mucho a resolver nuestros problemas, pues a lo mejor entendemos que toda esa ciencia que hay detrás de esta metodología pues puede ser muy interesante. Aquí he puesto un pequeño resumen de todas esas áreas de conocimiento que están implicadas, como el juego, el uso de metáforas, la narración de historias, la psicología del aprendizaje, el construccionismo y el constructivismo, la neurociencia, la teoría del flujo, la importancia de las representaciones en 3D, el pensamiento visual, la imaginación, la creatividad, la innovación y sobre todo también en la situación en la que estamos, cómo esas realidades complejas nos van a hacer que tengamos que buscar principios, guías que nos ayuden a superar nuestros retos. ¿Vale? Yo sin más os dejo, espero que os haya resultado interesante el webinario. Os pido disculpas porque he un poco acelerado, pero queríamos de alguna manera pasar por toda esa área y al final lo que sí me quedaría un poco con eso, ¿no? Que reflexionéis, que intentéis interpretar esa realidad que estamos viviendo desde este plano, porque en el fondo el objetivo principal con este webinario es abrir esa mentalidad, ¿no? O como poníamos ahí, de alguna manera tener una mente abierta para poder interpretar la realidad con mayor certeza, ¿vale? Muchas gracias y nos vemos en la próxima.